Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, vamos a iniciar la primera materia del programa de liderazgo colectivo del Instituto de Formación de Líderes de la Federación de Bomberos de La Pampa. Mi nombre es Gastón Minardi, soy el profesor a cargo de esta primera materia, que precisamente va a ser liderazgo colectivo y formación de capital social. Y bueno, mi formación de grado es ser licenciado en Ciencia Política, especialista en análisis político y bueno, ha sido durante muchos años asesor de diversas organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. Trabajo en el movimiento de bomberos desde el año 2004, asesorando a las federaciones y desde hace varios años trabajando junto a la Federación de la Pampa. Cuando pensamos el concepto de liderazgo, automáticamente el concepto de liderazgo despliega determinados subconceptos o como ramas conceptuales, ¿no? que lo van relacionando y lo van complicando, complejizando, mejorando, ampliando, etc. Yo lo que quiero hacer es revisar con ustedes algunas de las cuestiones que van a ver reflejadas en los diferentes textos que compartimos con ustedes y que también hacen de alguna manera el recorrido que tiene el concepto de liderazgo a través de la ciencia política, a través de la sociología, inclusive a través de la filosofía o del pensamiento organizacional. La primera rama con la cual nos encontramos, o el primer camino del concepto de liderazgo, tiene que ver con la definición del mismo. El líder se define etimológicamente, o sea, el significado de la palabra viene de la mano del que sabe a dónde ir. Laedare era el concepto latino para el líder, laedare. Entonces, cuando decíamos que alguien era líder, decían que sabía a dónde ir, precisamente, o que tenía, de alguna forma, noción del camino, ¿no? O sea, ese es el primer concepto que me gustaría que quede claro. El líder sabe a dónde ir, sabe a dónde ir. Lo que no significa que vaya solo, significa que tiene que ir acompañado o tiene que definir ese camino en conjunto. Pero el saber a dónde ir, el saber cuál es el objetivo, cuál es la meta, es fundamental en el liderazgo, ¿sí? Después el plan puede variar, puede ser flexible, ¿no? Pero si uno dice, mirá, yo tengo que llegar a tal lugar, saber cuál es ese tal lugar. El segundo punto que viene de la mano de este concepto tiene que ver con la idea de conducción. El líder conduce. ¿Y qué es lo que conduce el líder? Y el líder conduce organizaciones y gente. En realidad las organizaciones están conformadas por personas, por gente. Y en este estar conformadas por gente suman un dato más que no es menor, que es el problema de la complejidad humana. ¿Y por qué el problema de la complejidad humana? Y porque el liderazgo gestiona la diversidad, la heterogeneidad, la diferencia. El liderazgo termina gestionando aquel campo del conflicto y de la cooperación humana. Y también la problemática de una organización, o sea, llevar a cabo adelante una organización de bomberos o un cuerpo activo no es solamente coordinar gente, sino también coordinar recursos materiales, recursos financieros, económicos, relaciones con la comunidad, una trama de complejidades que hace que el liderazgo tenga un tinte, o necesariamente tenga que tener un tinte de consenso y de gestión democrática en ese saber conducir a la gente. O sea, la gente no se va a conducir porque vos tenés poder solamente, o no se va a dejar conducir porque vos gritás más fuerte o le infundís miedo, ¿no? Sino precisamente porque coinciden y comparten con vos la meta, el primer concepto, la primera rama que hablábamos del saber a dónde ir. El tercer punto tiene que ver con la dirección. El líder dirige. Y en momentos de incertidumbre o en momentos de crisis o de conflicto, el líder dirige más. Todas las miradas se vuelven a la capacidad de dirección del líder. Por ende, cuando el líder se muestra dubitativo, el líder se muestra inseguro, la inseguridad se transmite directamente a su equipo de trabajo, a su gente, ¿no? La poca claridad que perciben las personas en los liderazgos hacen que la atribución de poder que nosotros le damos a ese líder se la quitemos automáticamente, ¿no? Entonces, tengan en claro esto, es fundamental. No significa que el líder no pueda dudar. Significa que en momentos de crisis tiene que saber claramente a dónde van.
Y el tercer punto tiene que ver con esto también, que es el acompañar. El líder acompaña. El líder acompaña a su gente en los buenos momentos, el líder acompaña a sus organizaciones, el líder acompaña también a las circunstancias históricas, a los movimientos históricos, a los contextos, acompaña al líder, ¿no? Entonces, el concepto de acompañar también es importante. Vos tenés que saber medir el pulso de los tiempos y de los acontecimientos. Eso es la rama de la definición. O sea, definimos entonces al liderazgo como aquella actividad que fija una meta y que puede conducir a las personas y puede lograr que las personas acepten ser conducidas hacia esa meta. La segunda rama que quería explorar con ustedes tiene que ver con el origen, ¿no? El origen. Vamos a ir un poco a la historia. Cuando nosotros hacemos referencia al concepto de historia del liderazgo, el ser humano desde que se organizó en tribus hace 500.000 años, 600, 700.000 años, quizá un poco más, descubrió el valor que tiene el poder mantener cohesionada y junta a la tribu. Entonces, allá en los inicios del ser humano, de la aventura humana, la forma de mantener cohesionada a la tribu era la protección que vos le dabas frente a los depredadores, por ende el más fuerte o el macho alfa se transformaba en el líder de la manada, y luego descubrimos algo que era fantástico, que era el poder darle una explicación a los sucesos naturales. Y esa explicación que le dábamos a los sucesos naturales, un trueno, un rayo, la luna, el cambio de las estaciones, las tormentas, etcétera, un cometa, lo comenzamos a atribuir a eventos místicos o de alguna manera a la relación del mundo con una divinidad. Y apareció una casta sacerdotal, o sea, los sacerdotes interpretaban de alguna manera esta, y esa casta sacerdotal se comenzó a unir al macho alfa, o aquel que tenía el poder de proteger a la tribu. Entonces, apareció toda una rama o todo un origen místico del liderazgo. El líder es aquel que puede interpretar de alguna manera las señales divinas o que es señalado por la divinidad para conducir a la gente, a la tribu. Así nació de alguna manera la idea del rey y la teología, ¿no? La teocracia, el poder de la teología. Esto nos acompañó a lo largo de muchos años, inclusive conformó toda una raíz de teoría política que interpretaba el liderazgo como una atribución divina, venía desde los reyes, ¿no? Venía desde Dios hacia los reyes y de ahí hacia el pueblo. Esto se cortó con la Revolución Francesa. En 1789 se corta de una manera, se corta literalmente, o sea, cuando le cortan la cabeza a los reyes, en pleno apogeo del terror de la Revolución Francesa, la idea era mostrar una imagen muy clara a la comunidad, ¿sí? O sea, si le corto la cabeza al rey, está significando que le corto la conexión con la divinidad. Y el poder comienza a venir desde abajo, ¿no? Ahí tenemos a la teoría política de Rousseau, por ejemplo, de la soberanía popular. El poder se conforma desde abajo y es una atribución que le damos a alguien que nos conduce momentáneamente. Bueno, esto generó una verdadera revolución desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista politológico, ¿no? El concepto entonces de que si el poder viene desde abajo me lo tengo que ganar. Como líder me lo tengo que ganar, no me lo da alguien, no me lo atribuye una divinidad, sino que me lo dan las personas. Y como me lo dan, me lo quitan, ¿no? Entonces nace toda una teoría política nueva de la soberanía popular. Y esto es uno de los conceptos que más me interesa compartir con ustedes. O sea, el concepto de poder desde abajo, o el concepto del poder conformado desde el punto de vista de la soberanía popular, es fundamental para entender hoy cómo construimos la legitimidad de nuestras relaciones con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Tenemos que buscar la aprobación de ellos. Eso nos lleva de la mano a dos conceptos que son fundamentales. La legalidad, y la legitimidad. Legal y legítimo. Son dos conceptos distintos, ¿sí? ¿Qué significa lo legal? Significa que el liderazgo se forma porque hay una norma que dice que vos sos el líder. Hay un estatuto que establece que vos sos el presidente o el jefe del cuerpo, ¿sí? O un oficial, etc. Hay una norma, hay un estatuto que regula tu ascensión de liderazgo y que hace que la gente tenga que obedecer a esa norma. Es un ordenamiento legal del liderazgo. Por otro lado, hay un concepto fundamental que es legitimidad. O sea,
El concepto de legitimidad en teoría política es un concepto muy fuerte. ¿Por qué? Porque significa que el liderazgo debe ser legítimo, debe ser aceptado por aquellos sobre los cuales se ejerce. Entonces yo acepto que vos me lideres, por ende legitimo tu liderazgo. Se han dado situaciones en las cuales vos tenés legitimidad, pero no tenés legalidad, o sea, tenés liderazgos naturales, informales, no formalizados por una norma. ¿Sí? Le prestan más atención a una persona que no está dentro del escalafón normativo. Eso es un problema para la vida de las organizaciones, porque tenemos como dos vías de liderazgo, ¿no? Un liderazgo formal y un liderazgo informal, un poder formal y un poder informal. También se da lo contrario, tenemos liderazgos legales, o sea, la norma los habilita para ser líderes, pero no son legítimos, no son aceptados por el grupo. En las dos situaciones son situaciones de inestabilidad muy, muy patentes y muy fuertes. O sea, podemos tener un presidente o podemos tener un jefe de cuerpo que legalmente sea jefe de cuerpo y sea presidente, pero no esté legitimado por su grupo. Eso, en términos de teoría política, pero en términos también de dinámica política, significa un liderazgo de muy corto plazo. O se puede sostener por tentaciones autoritarias. O sea, yo sostengo mi liderazgo que no es legítimo ni aceptado por el mero poder simplemente, que también va a durar muy poco. Entonces ahí tenemos otro concepto muy, muy importante. Y el tercer concepto sobre el cual quiero hacer hincapié en este primer video es el concepto de origen y ejercicio. ¿Sí? ¿Qué significa el concepto de origen y ejercicio en el liderazgo? Significa que las personas pueden tener legitimidad de origen, o sea, fueron votadas por una asamblea, por ejemplo, o un acto eleccionario, y obtuvieron el 60 y pico, 70% de los votos. O sea, tienen alta legitimidad de origen. O pueden tener legitimidad de ejercicio. No han tenido legitimidad de origen, pero sí legitimidad de ejercicio. El presidente Kirchner en el 2003 asume con el 22% de los votos. O sea, muy baja legitimidad de origen. ¿Sí? Pero construye una legitimidad de ejercicio muy rápida y muy fuerte. Se va con el 70 casi por ciento de aprobación. ¿Qué significa esto? Significa que él sabía que tenía una legitimidad de origen muy baja y que tenía que construir una legitimidad de ejercicio porque si no, no le alcanzaba con esa legitimidad de origen. Casos contrarios, por ejemplo, es el presidente de la Rúa o el mismo presidente Alfonsín en su época, donde asumen con una enorme legitimidad de origen, son votadas por una gran cantidad de gente y se van con poca legitimidad de ejercicio. Bien, en este primer video entonces lo que vimos es dos ramas del concepto de liderazgo. La definición del líder, ¿sí? y el origen del liderazgo. Me gustaría que les quede claro 3 o 4 cuestiones. Primero, el líder sabe dónde ir, o sea, tiene claro la meta. El líder busca conducir a su gente a través de la aceptación, que la gente acepte que vos tenés el poder, ¿sí? Busca que lo acompañen en esa dirección. El líder hoy necesita construir y validar su poder desde abajo, ser aceptado a través de esa soberanía popular, o sea, no solo ser legal, sino también ser legítimo, y poder balancear muy bien esta legitimidad de origen y esta legitimidad de ejercicio. En el próximo video lo que vamos a ver tiene que ver con 2 o 3 cuestiones más. Primero, el campo de acción del liderazgo, sobre qué se aplica. Segundo, es cómo construye un discurso el liderazgo. O sea, el liderazgo se expresa a través de un discurso político determinado que crea una realidad política institucional. El tercer punto es la utilización del poder, algo crítico y central. ¿Sí? El poder es el instrumento que tiene el liderazgo para lograr que las cosas se realicen. Y puede ser utilizado bien o puede ser utilizado mal. Vamos a ver de qué manera se conforma el concepto de poder, autoridad y orden. Y una cuarta rama tiene que ver con la cuestión de las relaciones. O sea, ¿qué es lo que se le pide al liderazgo en el siglo XXI? Que es la construcción racional. ¿Sí? Bueno, los invito a transitar esta materia que es sumamente apasionante por este primer gran módulo temático que es el tema del liderazgo colectivo. Bienvenidos, que tengan muy buenos días y mucha suerte.